Profesor Julián, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por el recorderis que mandaste por el otro lado para poder venir acá. Por la otra dimensión. Sí, 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 exacto. Muchas gracias. Pues Buenas tardes a muchas, todos. ¿Cómo están? Hola Rodolfo. Pues muchas gracias a las personas que están conectadas. Un saludo enorme a nuestros amigos, hermanos queridísimos en México, personas que tenemos muy en el corazón por muchas razones, por muchos encuentros, por muchos cruces de vida que nos ha dado como posibilidades, además justamente de algo que nos convoca hoy, que es el tema de la memoria. Tema espinoso, complejo, difícil de abordar, tanto que hay que abordarlo siempre como en este tono de camaradería, para no agarrarnos de los pocos pelos que tengamos, porque es una categoría súper compleja, súper difícil, y más, digamos, en dos países que tienen, si se quiere, una historia tan compleja y tan larga como México y Colombia. En el caso colombiano, el tema de la memoria es un asunto de agenda diaria, digamos, noticiosa, periodística, de debate continuo, de pelea de quién debe ser el que enuncie lo que se va a consignar como el recuerdo oficial, etcétera. Y de allí que en el trabajo que estamos haciendo desde la universidad y particularmente desde la línea imagen y desde imagen palabra, pues estos temas nos parezcan tan absolutamente relevantes, tan relevantes de hablarlos, de ponerlos a circular, de debatirlos y de sobre todo empezar a, si no entenderlos, interpretarlos como un punto de pronunciación efectivamente muy plural en el que difícilmente podremos decir las cosas son de esta manera. Entonces, pues muchísimas gracias a Iván, que está por acá, pero por supuesto aprovechamos también para saludar a la doctora Vero. Qué gusto tenerte por acá, estamos muy contentos y a todos los amigos que Gracias. están conectándose desde México y en Colombia, pues muchísimas gracias por estar acá. La idea es hablar de un proyecto maravilloso, un proyecto que tiene pues un ímpetu enorme, que tiene una cantidad de corazón y una cantidad de anécdotas, y pues en ese sentido, para irnos al grano, quiero como invitar a Iván a que nos cuente un poco, bueno, ¿qué es esto de lo que nos quieres hablar? ¿Qué es esto de sonomemoria? Hatlen lu pashagatzin akit kiwanikan Iván de Anse, akit Macaltawacana, Shalanca Caltahuaca, Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Buenas tardes, yo soy Iván de Anse, soy maestro, docente, profesor e investigador de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, en una de las regiones indígenas más maravillosas de nuestro querido país hermano en México, y es un gusto estar ahora con ustedes precisamente presentando este proyecto interinstitucional denominado Sonomemoria, pero quiero agradecer definitivamente a las y los colegas de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, por esta invitación. La verdad es que colegas, hermanos y hermanas, en donde pudimos tener una estancia de investigación pasada y con quien hemos compartido en definitiva tantas cosas, ilusiones, proyectos, sabores, desazones y mucha comida. Y esto es parte precisamente de lo que hoy nos lleva a el asunto de recordar es vivir, este proyecto de Sonomemoria. Voy a comenzar a compartir pantalla. Desde luego, gracias al maestro Julián Velázquez Osorio por la organización, a la maestra Sandra Eliana Suárez Quintero y a todos los demás colegas, maestros, doctores, licenciados. Uno olvida definitivamente los cargos y los títulos nobiliarios porque cuando construimos conocimiento lo que importa es la razón y lo que nos dicta el corazón. Así que voy a comenzar a compartir la pantalla desde ahora. Bueno, pues Sonomemoria es un proyecto colectivo interinstitucional que hemos desarrollado para enfocarnos en el estudio, el registro. Iván, perdóname, ¿Sí? te interrumpo solo un minutico como para colaborarle a las personas que no estén habituadas a Meet, porque entendemos que no todo el mundo está habituado a Meet. Para Adelante. ver bien la presentación, piquen en la pantalla donde aparece la diapositiva Sonomemoria. Hay un pin, si lo hunden, va a ser la imagen más grande en su pantalla y así van a poder ver muchísimo mejor la presentación. Perfecto, qué bueno que me dices para poder generar. Yo, ¿sabes qué? A ejemplo tuyo voy a separar la presentación de la imagen precisamente por este recordatorio Dale. de las diferencias con Meet, en donde estamos en diferente pantalla cuando tenemos la presentación. Súper. Así que continúo por acá y se ve perfectamente. Algo se me fue por acá. Listo. Sí, prefiero
gracias, Julián, es un excelente recordatorio. Pues bueno, ¿cuál estoy compartiendo? ¡Qué barbaridad! Estás en la diapositiva 1, si quieres avanza y te decimos cuál. Ahí no avanzó, ahí siguió en la misma, se detuvo a 1. Justo lo que estoy viendo es que no estoy en la pestaña de la diapositiva. Ahí está, ya está. Ahí ya se movió. Ya está corriendo. Muchísimas gracias. Entonces, Sonomemoria es un proyecto colectivo interinstitucional que se enfoca en el registro del patrimonio oral y sonoro, en este caso de México, sobre todo de las regiones interculturales, pero nos gustaría ir ampliando el proyecto para definitivamente compartir este hermanamiento que hemos tenido desde hace mucho tiempo, particularmente con Colombia. La primera pregunta es, ¿cuál es la imagen más alejada en tu memoria que puedes recordar? ¿No? Para mí y para muchas y muchos de nosotros, este es un ejercicio clásico en donde pensamos en las fotos o en algún recuerdo de algún pasaje, algún asunto doloroso, algún asunto muy rico, el primer pastel o la torta de cumpleaños. Pero después, al recordar cuál es el sonido más viejo que recuerdas, las cosas empiezan a volver vagas o difusas, ¿no? Somos una especie eminentemente visual y tardamos un poco más en hacer memoria de los primeros sonidos que podemos recordar. Y me gustaría que ustedes durante unos segunditos pensaran en cuál es ese sonido más viejo que tienen perdido en la memoria. A mí me gusta mucho recordar a mi mamá cantando de pequeño alguna canción infantil, como Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan piden pan, o a mi abuela contando algunas historias. Y definitivamente estos tonos de voz y estos elementos hermosos a veces me llenan de emoción al poderlos recordar. Y recurrentemente hay algunos asuntos en la vida cotidiana que nos llevan a revivir estos momentos. Entonces, si recordar es vivir, definitivamente reescuchar es revivir. Para nosotros es un gusto tener estos elementos que tenemos para compartir y quizá este es uno de los sonidos más viejos que yo tengo presentes en la memoria. No sé cómo sea en otras regiones, pero para mí de niño esto era el camión de los helados. Venía corriendo y entonces uno pedía alguna moneda. Por favor, cómprame un helado. Y este es uno de los recuerdos más viejos y hermosos que puedo tener. Por cierto que ya platicaremos, pero ese sonido de la pianola y de esto también tiene su propia historia en sí mismo, que es parte de nuestro patrimonio cultural. Sigue siendo el camión de los helados, definitivamente. Bueno, voy a comenzar con unos antecedentes generales. No voy a comenzar con los antecedentes sobre el sonido en el mundo y en la historia de la humanidad, sino solo sobre específicamente ya el patrimonio sonoro en México. Es en 1989 cuando la Fonoteca del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otras instituciones como la Subdirección de Radiodifusoras del Instituto Nacional Indigenista, otras direcciones y el Instituto Nacional de Bellas Artes se reunieron para planear, analizar y acordar los lineamientos que necesitábamos acerca de los registros fonográficos, producto de grandes trabajos de investigación, grandes trabajos de difusión o de recuperación de materiales en nuestro país. Y son estas instituciones las que tenían a su cargo estos registros y en 1989 comenzaron a ponerse de acuerdo para ver cómo es que podían tratar estos materiales porque de repente eran una inmensidad. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe
de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia. Si bien este no es el registro más viejo que tenemos en nuestro país, es uno de los registros más antiguos hecho en rollos, en estos cilindros de cera, en donde se escucha en 1909 la voz del presidente de México, este gobernante que se convirtió en un dictador por casi 30 años y que dio origen al movimiento de revolución más importante a principios del siglo XX y que cambió la historia de nuestro país. Y le regresa una carta sonora a Tomás Alva Edison, quien amablemente le regaló este registro para poder tener su voz en este formato fonográfico de los cilindros de cera. Posteriormente, en 1990, diversas fonotecas se proponen unificar los criterios referentes al trabajo de catalogación, clasificación y sobre todo la acumulación de todos estos fonoregistros, y es donde surge el reconocimiento de estos acervos fonográficos, que ahora llamamos por practicidad registros sonoros, como patrimonio cultural de la nación. Anterior a esto teníamos la presencia de muchos elementos, pero precisamente ahora podemos hablar a partir de este momento de los registros fonográficos como el patrimonio de nuestro país. No sé el caso de toda Latinoamérica, pero este caso se replica en muchos lugares y dependiendo las fechas, en muchas de nuestras regiones tenemos ya esta experiencia del patrimonio sonoro. Para la curaduría de esta sesión, escogí registros sonoros precisamente de elementos de lo que se escuchaba cuando estábamos encerrados en la parte más álgida de la pandemia del COVID. Y este es un señor que vendía para sobrevivir unas mini paletas a 10 pesos. A la fecha nunca las he comprado ni he podido saber qué son las mini paletas, pero me hacía el contraste de la cancioncita de los helados de mi infancia con estas innovaciones para subsistir en nuestra región latinoamericana. Posteriormente, en 2011, surge ya la norma oficial mexicana, la NOM R002-SCCI 2011, para la conservación, preservación, catalogación y registros de documentos fonográficos, la cual establece los lineamientos para poder darle seguimiento a todos estos materiales que se han ido recopilando, que se han ido juntando en diversas instituciones, y se busca contar la posibilidad de catálogos locales, regionales y nacionales en nuestros acervos, para permitir reconocer la diversidad cultural de nuestro país en materia de música, testimonios orales, lenguas indígenas, idiolectos, producciones radiofónicas, narrativas, paisajes sonoros y un sinfín de demás materiales que podemos contar. En ese sentido es que con este contexto del patrimonio sonoro, del patrimonio mexicano, un grupo de colegas de diferentes instituciones, comandados por quien les explica y otro colega, Ricardo García Rañaga, que trabaja en el Sistema Estatal de Radiodifusión, nos dimos a la tarea de generar este proyecto de Sonomemoria, en donde queremos vincular la memoria sonora de las personas de a pie junto con los trabajos de investigación y divulgación de la conservación y preservación del patrimonio sonoro. Entonces, nuestros antecedentes de este proyecto en realidad se remontan a estas historias personales, en el caso de muchas y muchos de nosotros desde la infancia. Tenemos colegas de muchas generaciones más adelante, otros más jóvenes, y en donde juntos tenemos experiencia en radios comunitarias, trabajos de historia oral, investigación, producción participativa, trabajo indigenista, producción radiofónica, etcétera, 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 ¿no? Inclusive, por ejemplo, mi co-coordinador, Ricardo García Rañaga, es ciego de nacimiento y él tiene gran experiencia en la formación y producción de materiales sonoros desde la discapacidad, generando diversas dinámicas de edición sonora para radio estatal. Desde luego, paisajes sonoros, también tenemos experiencia en documentales y podcasts, entre muchos otros rubros y formatos relacionados con el registro de la producción sonora. Un clásico mexicano, el fierro viejo. Todo un referente sonoro de una pequeña jovencita con su papá que hicieron esa grabación y que ha permeado en todos los ámbitos de nuestras regiones, de todo el país, y que ha traspasado las fronteras de nuestro país entre las personas de diferentes lugares. Definitivamente el acento mexicano es inconfundible. Bueno, en ese contexto, el registro sonoro, en definitiva, es nuestra pasión, y Sonomemoria recupera y construye nuestra memoria a partir de diversos y variados registros sonoros, sonando para el futuro.
El proyecto de Sonomemoria consta de 3 niveles, ¿no? En primer lugar tenemos los registros sonoros crudos, puros y duros, como los que les acabo de compartir ahora, bueno, salvo el de Porfirio Díaz, que bueno, tiene que ver con un asunto más histórico. El nivel número 2 es la divulgación del material mediante cápsulas o elementos con comentarios críticos, ocupando estos registros sonoros originales para poder difundir y divulgar la diversidad cultural. Y el tercer nivel es la construcción de conocimiento especializado a partir de estos registros sonoros, y voy a explicar a continuación. Un camión de venta de gas que seguro a todas y a todos nos traen recuerdos a nuestras regiones, las diferentes empresas. A mí ese me encanta porque es un niño que grita, ¡mamá, ahí viene Sonigas! Y me recuerda algunos otros gritos que seguro hay en otros países y que seguro ahora mismo ustedes están recordando en estas regiones. Bueno, en el apartado número 1, en el nivel número 1 del proyecto, nosotros buscamos hacer estos registros sonoros crudos, ¿no? Con el celular, con la grabadora a nivel de a pie, pero para ello contamos con el apoyo de la Fonoteca Nacional a partir del proyecto del Mapa Sonoro de México, y ahí quiero mandar todo mi agradecimiento a el maestro Bruno Bartra, quien es el coordinador responsable del Mapa Sonoro, quien es una persona con muchísima experiencia en los registros y la producción sonora, y que se ha vinculado con nuestro proyecto, nos ha permitido tener esta vinculación con la Fonoteca Nacional. El asunto es simple, ¿no? Uno toma su celular, graba un perfil sonoro, un paisaje sonoro, algún elemento que se encuentre en nuestro contexto, y lo sube al Mapa Sonoro de México, a esta plataforma que tenemos acá, que ahora les voy a mostrar, en donde vamos mapeando precisamente todas las regiones de nuestro país con estos elementos de paisajes sonoros, registros sonoros, testimonios orales, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que teníamos antes con las fotografías o los otros elementos visuales, el protagónico aquí es lo sonoro. Si ustedes entran, voy a compartir esta pestaña en su lugar, si ustedes entran precisamente al buscador y ponen Mapa Sonoro de México, los manda inmediatamente a la liga y lo desplegamos, y este es el Mapa Sonoro de México. Nosotros podemos ubicar cualquier región y cualquier lugar, y podemos escuchar precisamente alguna de estas grabaciones que las personas de a pie van contribuyendo para recuperar la memoria sonora de nuestro país. Y nos vamos acercando y podemos escuchar algunas de las cosas que las personas van recuperando. Esta es una grabación muy larga, en donde hay un encuentro de Xoloitzcuintles con la danza, y se hace una descripción acerca de quiénes son estos personajes, qué elementos hay, la hora de la grabación, las etiquetas, el equipo utilizado y el nombre del responsable. Una danza tradicional. Voy a poner otro sonido, los estoy poniendo precisamente al vuelo para que ustedes puedan escuchar. Este es un paisaje sonoro de un tianguis dominical en la tercera ciudad más grande de nuestro país. Quedó, ya dijo que no sé si ahorita ¡era boleto! Pero no. No, ¿para qué? No le pidas también. Y entonces lo que buscamos es vincularnos desde nuestro proyecto de Sonomemoria precisamente para que las personas que colaboran con nosotros, que trabajan con nosotros, puedan contribuir mediante esta acción, ¿no? Uno graba el sonido, pone crear el PIN, el audio, y puede uno compartir precisamente los elementos sonoros que tenemos en nuestra región. Aquí voy a cambiar. Y podemos buscar por direcciones, por regiones y por etiquetas. Voy a irme acá a buscar las etiquetas.
Creo que como lo tengo pequeñito, no me aparecen aquí precisamente las etiquetas, pero bueno, por ejemplo, si ustedes buscan Sonomemoria, puede aparecer las pruebas que nosotros hicimos de la grabación en el Si los canal. mexicanos fueran solo los hombres del maíz, ¿en dónde quedarían las carnitas? ¿Y el chocolate? ¿El chile? ¿Y las calabazas? Impensable que quepa en una cápsula lo que se pone a los tacos, tamales y tortas. Pero en los siguientes minutos lo vamos a... Una cápsula sonora precisamente dedicada a la gastronomía mexicana. Y esta es nuestra contribución en el primer nivel del proyecto, en donde nosotras y nosotros buscamos generar con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros colaboradores, elementos representativos a partir de 20 segundos y hasta 4 minutos, acerca de elementos sonoros que puedan representar una trascendencia en términos de la construcción cultural o la representación que tenemos en nuestro país. En mi caso, esta es la grabación del pueblo donde me encuentro, en donde había unas mujeres torteando precisamente con maíz las tortillas tradicionales, y pasaba el primer cortejo fúnebre del primer difunto reconocido en el pueblo por muerte de COVID. Pregunto, Iván, disculpa, creo que no se está escuchando. ¿Este no se escucha? No, no oímos. No, creo que dejaste de compartir, quizás. Sí. Qué bueno que me dicen para compartir precisamente cómo cerré la otra pestaña. Perfecto, gracias por avisarme. Aquí está. Sí, aquí ya volvió. Perfecto, excelente. Sí, ya estamos viendo. Ahora sí, otra vez. Ahora sí, gracias. Excelente. Excelente, te felicito. Ya lo solicitarás, no te preocupes. Nos ponemos de acuerdo y nos vamos a organizar esto. Un abrazo. Adiós. Entonces vamos a escuchar cómo en ese momento todavía no nos sentíamos tan encerrados, todavía salíamos a la calle, no fuimos a comprar estas tortillas hechas a mano, pasó el primer difunto y en ese momento la gente empezaba a comentar que había muerto de una forma muy extraña, repentina, que quizá estaba vinculado, había sido además una autoridad en el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces fue una situación muy complicada, muy triste para todos, y a partir de eso todo el mundo a encerrarse. Después de eso se prohibieron velar a las personas, hacer las fiestas, los entierros eran inmediatos y todo lo que todas y todos ya sabemos. El segundo nivel de nuestro proyecto es precisamente los materiales de divulgación, en donde tomamos algunos registros sonoros de base de este primer nivel, seleccionados por su relevancia, y les incluimos un comentario crítico, que por su origen, pertinencia social o relevancia cultural, buscan el énfasis en el reconocimiento del patrimonio sonoro de México. Entonces, en este nivel, los productos son cápsulas de divulgación, crónicas sonoras, etnografías sonoras, y productos resultantes que buscan atender las necesidades precisamente de los sistemas estatales de telecomunicaciones de las 3 entidades que colaboran en el proyecto, de los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, y desde luego de lo que nos propuso el CONCITEP, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, para su atención. Y como ejemplo de ese, les comparto precisamente una cápsula en un piloto que hicimos, que titulé La Dama de los Recuerdos, precisamente para medir esta interacción a partir de una serie de encuestas y de
retroalimentación sobre estos materiales con cápsulas sonoras, con comentarios críticos. Cosas por explicar. Algo que disfruto mucho de visitar Santa María Tonantzintla en el municipio de San Andrés Cholula es todo el entorno que rodea a la iglesia. Este pequeño templo de finales del siglo XVI, hecho por artistas indígenas, en donde se les encomendó hacer los retablos y donde maravillosamente fueron plasmando diversos elementos de su cosmovisión y de su religión antigua. Y hay muchas cosas por explicar que no es el motivo de esta grabación. Sin embargo, algo que también disfruto tremendamente en esta joya del barroco mexicano es el repicar de las campanas. Anteriormente, las campanas sonaban para llamar a las fiestas o para alguna celebración o cuando eran motivo de algarabía. Sin embargo, con los sismos del 2017, el templo quedó severamente afectado. Y durante las reparaciones y mucho tiempo después, se prohibió no solo repicar las campanas, sino tronar cohetes que se acostumbran para las celebraciones y las procesiones a dicho templo. Entonces, ese sonido tan hermoso del repicar se fue perdiendo en la memoria y ahora repican modestamente precisamente para preservar la integridad del templo. Quizá algún día regresen, pero lo que más me llena de gozo son los campaneros cuando accionan las campanas. En algunas catedrales grandes esto se ha automatizado y son máquinas las que hacen este momento en el que se llama mediante el sonido a las personas para la celebración religiosa. Pero acá los campaneros se llenan de gozo, brincando, jalando, revoloteando y haciendo sonar las campanas. Y es esta algarabía de esta danza de las campanas que te comparto en esta grabación anterior a los daños de 2017. Así que espero que disfrutes la algarabía de la danza de las campanas en el templo de Santa María Tonantzintla. créditos y las explicaciones y demás. Y es en este punto en donde, con el ejercicio y los instrumentos de retroalimentación, me sorprendió mucho, nos sorprendimos en el equipo de los comentarios y las participaciones que les evocaban a las personas. No había personas que nos decían, inclusive el curador de la sala del Golfo del Museo Nacional de Antropología decía, yo nunca he escuchado unas campanas así porque siempre he vivido en entornos urbanos y no me imagino un lugar donde no hay carros y trenes y autobuses y claxons y todo eso. Y había personas que decían, esto me recuerda cuando mi abuelo me llevaba a la infancia, al establo, y entonces las campanas era la hora de llevar el desperdicio para las vacas. Y entonces un sinfín de historias y evocaciones a partir de un sonido patrimonial en nuestro país. Compartir esta pestaña en su lugar perfecto. Empiezan a presentar problemas en la piel, en el vaso sanguíneo inflamando. En la piel empiezan a cambiar el tono de color. Póngaselo, no se espante, es pura mala articulación. Este es un registro sonoro que precisamente hice con el maestro Julián. Mire, este se le conoce como lesión frecuente. En particular se da en una de sus visitas, estancias académicas en México. Si sigues con el dolor de espalda, no se te puede quitar. Te duele frecuentemente al pararte, acostarte, sentarte. Pues déjame decirte, ya encontraste la solución, oílo. Se llama marihuanol. Es una maravilla para el dolor. Es una pomada que quita, que cura, que desaparece dolores articulares. El problema es esta pomada marihuanol que nos llamó la atención a ambos y que curaba absolutamente todos los males, recordándonos, sí, exactamente ahí, Julián, en el Tianguis de San Andrés, en Cholula, en donde nos refleja la narrativa y el entorno sonoro y el tianguis, diversos elementos de nuestra cultura contemporánea, las creencias, la medicina tradicional, las enfermedades que padece la gente, porque va describiendo si le duele la rodilla, si tiene mal de orina, si le duele la pierna, ¿no? Y entonces hay una serie de elementos que esta grabación de este paisaje sonoro nos permite precisamente construir en una cápsula de divulgación, como en el caso de la danza de las campanas.
Y el tercer nivel, el tercer punto de nuestro proyecto de Sonomemoria es la construcción de conocimiento especializado, en donde aquí ya se hacen producciones de mayor envergadura, con mayor cuidado, con mayor producción, con mayor participación, en donde lo que buscamos precisamente es generar documentales sonoros, contemplando los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, y haciendo especial énfasis en la inclusión, la disminución de la discriminación y la inclusión de personas con discapacidad y el reconocimiento de las lenguas y las culturas originarias. Aquí, para todavía no hemos desarrollado ningún producto de documental sonoro, porque obviamente esto requiere más tiempo, pero ese es el caminar que ahora estamos planeando y no les adelantaré cuál será nuestro primer producto, pero estamos muy emocionadas y emocionados con ello. En su lugar, les comparto esto que fue, ahora que se conmemoró la Revolución Mexicana, posterior al 20 de noviembre, en el 20 de noviembre es cuando se conmemora, y es la contraparte de la voz de Porfirio Díaz, en voz de los herederos la Revolución Mexicana indígenas. Cuando les digo Revolución Mexicana, ¿en qué piensan? En jóvenes de estas regiones interculturales en la sierra. En que se pelearon muchas personas. Ajá. Qaltawqanni wantikushtano patongoy imak fuchuin lachipqoni lamaqneqoni pero niti chastomtiko tanol liuqay parqtomkata ka parqtomtiltamgun winchatomtiko ka qtomora tanone yo pero wantimaka wantma tlawal Actom tatzoqnitan ko tlawal renuncia porque ni liyawqoy ima para presidente la tashlika tlanga porque ima shpekwent nikimaqneqosh powan. Ay, claro. Los lamen tachiwi. Listo. Tuwi klagapastan wakshnish lachipaqoy kshni tsukulima taqluwatni la tía tuwantikuskuqma. La tierra es de quien la trabaja. Por el maltrato a los que trabajaban en las tiendas. Presión a las clases bajas. Que había unas tiendas donde solo cambiaban el poco dinero que les daban por alimentos. Y casi siempre era lo que llamaban el frijol con gorgojo y todo eso, alimentos en mal estado. Y que debido a eso también los trabajadores tenían un bajo nivel nutricional y por ende llegaban a enfermar e igual no se les atendía. Y también hubo cierta cantidad de subieron los niveles de desnutrición tanto en adultos como en niños. Híjole, ¿qué pasta que se te gusta? Huesa patan pi lichiwenan pi slankatiet no slantiet, cuanti con aliscojan. Tlansta powanshwanit. Lo rico de esta experiencia es escuchar, después de 100 años, lo que los herederos de la revolución precisamente recuerdan, opinan, sientan y piensen, desde una de las regiones más olvidadas de nuestro país, estas regiones indígenas, en donde en muchas ocasiones la revolución simplemente no llegó. Y entonces poder recuperar la voz contemporánea, no solo la voz histórica de Porfirio Díaz o de los grandes generales o de los grandes protagonistas de la historia, sino de las y los ciudadanos de a pie que ahora pueden compartirnos su experiencia y además darles voz en su propia lengua, en la lengua originaria de la región, es algo que nos llena de gozo en el proyecto precisamente de Sonomemoria. Bueno, en este nivel, obviamente yo hice esta curaduría acerca de las grabaciones que hice durante el periodo más álgido de la epidemia universal del 2020, pero en definitiva somos 7 los principales colaboradores del proyecto de diferentes formaciones y bueno, los demás colegas tienen también muchísimas grabaciones, muchísima experiencia y muchísimos elementos que vamos a aportar al proyecto. Y por ejemplo, el caso de nuestro colega del CIESAS, en donde coordinó un proyecto de etnografías sonoras en el estado de Oaxaca, y precisamente Sergio Navarrete, en donde tienen grabaciones musicales originales de diferentes décadas y diferentes periodos en un proyecto que le llevó casi 30 años desarrollar y que ahora vamos a ir montando y compartiendo precisamente en el Mapa Sonoro de México. Lo mismo con la doctora Nacú, lo mismo con Ricardo García, que tiene igual muchas grabaciones y muchos testimonios.
y otros colegas y colaboradoras con los que vamos a ir desarrollando muchos de estos elementos. Ellos y ellas provienen de estas instituciones. Desde luego, agradecí en un principio al colega precisamente Bartra por la relación con la Fonoteca Nacional, directamente con el Mapa Sonoro de México. Desde luego, todo el agradecimiento a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la universidad a la que me encuentro adscrito, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en donde hay dos grupos, dos núcleos que colaboran precisamente en el proyecto. Uno es el Taller Miradas Antropológicas a cargo del doctor Mariano Báez, y la Red de Investigadores Audiovisuales del CIESAS, el Instituto Poblano de la Discapacidad, con quien hemos acordado y agendado que todos estos materiales puedan estar referidos en una base de datos y en una plataforma que tienen precisamente para atender a personas con ceguera o disminución visual. Esta es una de nuestras poblaciones objetivo, debido a que en Puebla hay, según el censo, 66,000 personas con ceguera o discapacidad visual, y que en muchas ocasiones los contenidos no están destinados para ellos. Algo que me llena de gozo es que cuando nos conectamos con Ricardo, mi co-coordinador, que ahora precisamente se encuentra en las conmemoraciones del Día de la Discapacidad, del Día Internacional, en donde ahora está cubriendo diversos eventos precisamente mediante materiales sonoros, que cuando tenemos estas experiencias visuales y los coordinadores empiezan a mencionar, y en la pantalla ustedes podrán ver, y en la siguiente gráfica y en el siguiente dibujo, él suele decir invariablemente, oigan, yo no lo veo. Entonces es como nosotros nos decidimos que todos estos materiales precisamente estén destinados principalmente a la población con discapacidad visual o ceguera. Y es un gozo para nosotros compartir todo lo que nos llena de alegría, de emoción y de recuerdos a partir de los registros y la recuperación de los materiales sonoros. También quiero hacer aquí la mención a la Red de Investigación en Antropología Audiovisual, una red internacional, quien colabora con nosotros, también coordinada por el doctor Mariano Báez. Principalmente hay colegas de Perú, Brasil y México, algunos colaboradores también de Colombia, pero es una red bastante interesante y diversa en donde se trabajan diversos elementos audiovisuales y nosotros ahí nos enfocamos y nos vinculamos con los materiales sonoros. El Instituto Lingüístico de Verano, o Summer Institute of Linguistics, quienes tienen, además de un gran trabajo en traducción, estudio y recuperación y animación de las lenguas originarias en México, lenguas indígenas, tienen unos grandes acervos y unas grabaciones maravillosas de testimonios orales y diversos elementos desde 1938 que llegaron a México, y con quien nos hemos vinculado precisamente en el convenio de colaboración para este proyecto, y desde luego el Centro de Investigación y Documentación Cultural, que es quien nos alberga en la plataforma de la página y que ahora se encuentra precisamente en construcción para el proyecto en www.cicu.org.mx, y le agradezco a la doctora Shanat Rojas Mora, quien coordina estos esfuerzos para que podamos ir montando el proyecto precisamente interinstitucional desde el Centro de Investigación y Documentación Cultural. Adicionalmente, en el proyecto hemos desarrollado manuales para el registro, tenemos un decálogo de ética, que es una normativa basada en las diferentes normativas institucionales para cuidar precisamente el trato y el trabajo que se tienen tanto de los materiales, pero sobre todo en la relación con las personas con las que se desarrollan estos. Hay un marco referencial, que es toda la normativa legal nacional e internacional, precisamente para darle sostenimiento al patrimonio sonoro, y un gran cúmulo de bibliografía especializada para el desarrollo del proyecto. Y es así como precisamente Sonomemoria se convierte en este proyecto interinstitucional que hoy queremos compartir con ustedes y que por ahora albergue el patrimonio sonoro de México, pero que precisamente nos gustaría extender con algunas personas y otros grupos interesados para generar la vinculación de este proyecto en otras regiones hermanas en el resto de Latinoamérica, como pudimos hacer en el pasado con otros proyectos fotográficos en Panamá, Ecuador, El Salvador y Colombia. Así que por mi parte es todo y termino con este otro pequeño recuerdo, que es precisamente el loop de una pequeña cápsula que recuerdo para niños y que me encantó precisamente por la sencillez y la simpleza que representa un ukulele de 4 cuerdas con 3 acordes, para terminar, si esto fuera una cápsula sonora, con los créditos de voz que son los que ya les he mencionado. Lu Pashagatsinish, y muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Los esperamos con sus colaboraciones en este proyecto de Sonomemoria. Voy a dejar que el ukulele se acabe. El ukulele es maravilloso siempre. Es maravilloso.
Listo. Súper, Iván, muchas gracias, muchas gracias. Súper. Gracias a ustedes. Felicidades, Iván, qué maravilloso, maravilloso proyecto. Es muy particular, por ejemplo, encontrar, quizá también es por la orilla en la que uno habla, ¿no? Y desde la orilla donde se supone que el mundo se construye. Y es escuchar proyectos en donde la imagen pasa a otro rango, a otro registro. Es decir, pienso un poco en Palashma y la idea de los otros sentidos, un poco como arrodillados al sentido de la vista, tan impositivo, tan vigente, al cual se le ha dado tanta pleitesía, y encontrar estos proyectos en donde la atención a otro de los sentidos, no necesariamente el más abandonado, pero a otro de los sentidos que no es el visual, con tanto ahínco, con tanta delicadeza, resulta una cosa no solamente muy reconfortante, sino muy urgida. Ahí te quisiera como adelantarme a las preguntas y por supuesto la idea es en este momento en que las personas que están conectadas pues entremos a charlar, hablar, preguntar, comentar lo que crean que deba ser. Yo me adelanto. Ya por tiempo que nos conocemos, alrededor de tu trabajo, el tema de la memoria ha estado de alguna manera presente y tangente. El trabajo en relación a fotografía, el trabajo en relación a archivo. ¿Cómo comienza este trabajo, particularmente este trabajo en relación al sonido, que con seguridad no empezó hace poco, sino que hace rato lo venías cocinando, hirviendo y moviendo con sal y picante? ¿Cómo empieza o cuál es como el primer aroma que te da? Por ahí hay que empezar a construir algo, a engrosarlo como archivo. Pues esto es interesante remontarse a las pasiones de uno, porque todos terminamos invariablemente en la infancia, con la diferencia que a diferencia de los ilustradores y las personas que se dedican a la gráfica, pues ellos pueden decir que dibujan desde los 3 años, ¿verdad? Pero el resto de nosotras y de nosotros no podemos remontar todo. Pero sin embargo, en mi caso son las grabaciones sonoras de alrededor de los 6 años, en donde teníamos una pequeña grabadora, y con mi hermano, mientras él hacía trabajos escolares, yo aprovechaba cuando él se iba para grabar manuales de cómo ponerme un anillo, cómo mirar por una ventana y cosas así que ahora que las escucho me llenan de vergüenza, pero me llenan de gozo y de alegría. Pero el detonante del proyecto para generarlo fue que precisamente el mundo cambió y antes de la epidemia me dediqué 6 años a la consolidación de la preservación de archivos y acervos fotográficos en la Universidad Estatal de esta región. Y cuando llegó la pandemia, precisamente nos llegó la inquietud de que el mundo había cambiado y que dependíamos de muchísimos insumos durante prácticamente todo este tiempo. Las personas no han podido ingresar a estos archivos, no se puede revisar, registrar, no se pueden precisamente cambiar los materiales químicos y demás detalles. Y nos empezamos a cuestionar acerca de qué era lo que realmente nos apasionaba y en contraparte con lo que estábamos haciendo por obligación frente al trabajo que las instituciones esperan que nosotros hagamos. Y entonces la reflexión fue, si yo fuera a morir en esta epidemia, ¿qué es lo que me quedó por pendiente por hacer, ¿no? Y entonces resultó que los archivos fotográficos y visuales eran más esta experiencia de compartir con mi compañera de toda la vida y con ustedes, con quien pude acompañar y conocer procesos visuales. Pero hubo esta inquietud precisamente de mi gran querido colega Ricardo García Rañaga, quien fue mi estudiante de la Facultad de Comunicación hace algunos años, y con quien empezamos a reflexionar acerca de los materiales sonoros a partir de su ceguera, porque en definitiva, cuando yo lo llevaba al laboratorio, a mí siempre me apasionaron más los materiales sonoros que los visuales, pero por este expertise que tengo sobre la fotografía analógica, pues no podía más que contarle o explicarle lo que había en los negativos, cómo es que se veían, cómo es que los revelábamos, pero aunque él pudiera hacer el ejercicio a tientas, jamás iba a poder apreciar, digamos, visualmente el ejercicio de las fotografías. Y entonces fue cuando yo sentí este gran vacío en medio de la epidemia, en donde mediante la comunicación visual no podía compartir precisamente con Ricardo ninguno de los materiales que había estado acumulando durante años, ¿no? Y entonces todos estos negativos y todos estos materiales que tengo acumulados y estos archivos y estos acervos con los que nos vinculamos, por ejemplo, aún durante la epidemia con la embajada francesa que nos encargó la curaduría de un material de la Sierra Norte, pasaron a tener relevancia porque este gran amigo y muchos otros y muchas otras se privaban de estos materiales. Y entonces cuando me resurgió la idea de la imagen sonora, que en documentación especializada
no es otra cosa sino esta imagen mental que nosotros hacemos a partir de estímulos cognitivos de los sentidos. Entonces tú puedes describir una fotografía y precisamente generar una imagen mental, pero también puedes mantener una narración oral, un texto escrito, leído o un registro sonoro particular y generar esta imagen mental. Y entonces dije, bueno, no tengo que dejar la imagen, puedo continuar precisamente con la imagen sonora, pero a partir exclusivamente de materiales sonoros. Contactamos con estos colegas que teníamos esto en común, que somos de diferentes edades, generaciones, ya lo verán en la página del proyecto. Y bueno, en estos meses, prácticamente en este año, redondeamos el proyecto completo con la firma de los convenios de colaboración con las instituciones que ya hemos mencionado. La relación con la fonoteca, ¿cómo se da, Iván? Es decir, llega con el tiempo, a través de institución, porque, es decir, cuando uno piensa, digamos, en lo pragmático del archivo, o sea, toda la memoria que puede consumir archivar sonido, ¿de qué manera se sistematiza y además se deposita y se salvaguarda y se protegen estos archivos? Sí, el asunto de la fonoteca fue muy lindo porque yo siempre he tenido este amor por la fonoteca. Muchas y muchos de nosotros precisamente hemos siempre querido mucho el trabajo que se hace ahí, y fue a partir de un archivo que tienen ellos que le llaman, está en línea y se llama Sonidos en Peligro de Extinción, que nos hizo reflexionar. Muchos de estos sonidos en peligro de extinción eran sonidos que estaban en peligro de extinción en la Ciudad de México, donde se encuentran las sedes centrales de la fonoteca, pero en muchas de nuestras regiones, bueno, aquí en el pueblo sigue pasando el carrito de camotes, el afilador de cuchillos, el vendedor de merengues, ¿no? Y aunque efectivamente en las ciudades y en los pueblos existe en menor presencia que anteriormente, nos evocó precisamente estos sonidos que nos llevan a la infancia más remota o a los recuerdos de mayor ilusión de pedir el merengue o de buscar el afilador y estos sonidos que compartimos en nuestra región latinoamericana. Entonces, en ese contexto conocimos el proyecto del Mapa Sonoro de México, que es un proyecto que lleva 15 años y que precisamente el maestro Bartra retomó hace unos cuantos y depuró muchos sonidos y grabaciones que no tenían la calidad que se requerían y le dio un relanzamiento, pero en definitiva no tiene el mismo impacto que los concursos o los registros visuales que uno puede tener en Instagram o en Facebook, etcétera, etcétera, y mucho menos sobre materiales sonoros. Entonces decidimos nosotras y nosotros vincularnos con un proyecto que ya estaba desarrollado, que ya estaba en camino y que además nos facilitaba el hecho de los archivos. Anteriormente siempre nos cuestionábamos dónde vamos a almacenar las imágenes, los sonidos, los audiovisuales, y en un proyecto que asesoro en Brasil precisamente sobre la digitalización de una colección muy grande de filmografías que tienen sobre el Amazonas y pueblos indígenas, tienen esta misma disyuntiva de en qué formato vamos a digitalizar y en qué formato vamos a conservar y los discos duros y demás. En este caso, la vinculación con la Fonoteca Nacional nos enseñó que ya existen instituciones en nuestros países y en nuestras regiones que se encargan de esto y en donde nosotros podemos colaborar desde nuestra experiencia como investigadoras, como investigadores o como ciudadanos y ciudadanas de a pie en proyectos para la preservación del patrimonio sin tener que ser especialistas en las temáticas. Y entonces esta es una experiencia muy rica en donde nos podemos vincular como especialistas de la imagen visual, imagen gráfica, imagen sonora, o como ciudadanos y ciudadanas de a pie. Invitamos a las personas que quieran, pues porque si me dejan a mí solo, yo me puedo quedar hablando acá todo el día, señoras y señores. Entonces, quienes quieran participar, están abiertos, no tienen que levantar la mano, pueden escribir en el chat, nosotros les releemos, o pueden directamente prender su cámara y comentarnos. Hay una cosa, Iván, muy particular. Sandra, dale tú primero. Gracias, Julián. Sí, no, mientras que aparecen más preguntas allí. Con lo que tú decías, quería comentar varias cosas que se dieron ahí, Iván, en tu presentación. Primero, pues felicitarlos por ese bellísimo proyecto. ¿Cuánto nos hace falta? Leonardo por acá notaba precisamente que un proyecto con gráfica o acompañarlo, una articulación con gráfica. Sí, yo pensaba, Iván, con todo lo que pasaba, obviamente el componente sonoro y es vital, pero pensaba cuán vital es también esa parte de recrear esas imágenes mentales y qué tan lindo sería que esos archivos, nosotros con ese amor por los archivos fotográficos de imagen fija, hablaran, ¿no? O qué haría uno, porque claro, uno trata de hacerlos hablar tratando de hacer la lectura, ¿no? De la interpretación, pero qué bello tener eso por un lado. Pero anotando el comentario de Leonardo por si quiere ahorita y se anima a comentarnos más, Leo. Estaba pensando que algo que fue muy agobiante en pandemia, que no había pensado cuando tú dijiste, claro, que nos llevó al proyecto,
pues que el mundo cambió. Y pensaba que, por ejemplo, algo que a nosotros nos pasó, yo vivo en un barrio muy popular acá de Bogotá, súper comercial, y fue muy raro el silencio en pandemia. Como Sí. además creo que hay menos residencias, es decir, somos pocos los que habitamos los barrios tan comerciales en Bogotá particularmente, hacia el sur, era muy raro, era un silencio que abrumaba. Y entonces con esto que tú contabas, claro, la sorpresa fue y el contacto fue empezar a escuchar cosas del exterior, porque lastimosamente lo que nos abrumaba eran las noticias, ¿no? Ese componente de imagen por ese medio informativo. Estaba pensando con los sonidos similares cuando nos compartiste en ese recorrido tan bello en tu presentación, que claro, compartimos cosas. Creo que ahorita todos en casa, no sé si quieren decirlo, pero cuando estamos en clase, el señor del aguacate, aquí al frente de los aguacates, creo que está todo el tiempo. El señor de la mazamorra, es decir, ofrecimientos de comida, y claro, se atraviesan en la clase, uno tiene que decir qué pena con ustedes, tenemos casos maravillosos que no lo recordaste y claro, digo yo, ¿dónde están? ¿Por qué no los hemos grabado? Acá tuvimos un caso también muy bonito y ahí corto un poquito para dar la palabra y ahorita sigo con mis otros comentarios. Tenemos un caso de una persona aquí en Bogotá que también tenía su cabina de sonido y demás, una persona con capacidades especiales, que se dedicó a hacer los cassettes. Recuerda, Julián, que los ponían para ofrecer la patilla, no sé si todos tienen ustedes el sonido, no lo puedo reproducir también, sí, como compré su patilla, y eran el cassette que tenían todos los vendedores ambulantes, ellos mandaban a hacer su cassette donde este personaje y la ciudad se nos llenaba de estas grabaciones, es decir, no era la persona que ofertaba o que vendía el servicio sino que era una grabación previa que teníamos. Acá en vivo tengo un sonido y mientras tanto les doy la Justo palabra. pensaba lo mismo. Sí, tengo un sonido atravesado, pero bueno, Iván, muy emocionada con ese proyecto. Gracias, Sandra. Cuando yo hacía la curaduría de los sonidos que les quería compartir para esta presentación, justo me encontré con lo que mencionas. Tenía muchas grabaciones con silencios, ¿no? Se escuchaba algún ladrido del perro, algún pájaro por ahí, pero nada en la calle, ¿no? Fue un silencio abrumador que nunca habíamos escuchado en nuestras vidas, en donde no había carros, no había niños, no había personas, y precisamente comparto contigo este sentimiento. Y el otro también es eso, ¿no? La experiencia del registro del paisaje sonoro pasa por el mismo fenómeno que el de la fotografía o el del audiovisual en cuanto a la pureza del registro. Es decir, cuando vamos a tomar una fotografía y estamos en la Plaza Bolívar o en algún otro lugar, en alguno de nuestros países, esperamos a que se quite la gente para tomar la foto, ¿no? Podemos saber, se pueden quitar un momento, ¿no? O quiero salir en el Museo del Louvre, en la entrada, y siempre está lleno de gente. Y nunca depurarlo, ¿no? Depurar el paisaje, por no tener decir otro la término. pureza de la esencia del lugar. Con lo sonoro pasa lo mismo. Siempre nos estamos disculpando de esto, ¿no? Perdón, pero es que tengo 2 hijos, tengo perros, ahora en mi casa van a ir corriendo al dentista y estaban gritando, alístense niños, se nos hizo tarde, el gordo no va a poder ir, ¿no? Ya viene el Uber, y los perros ladrando y los pericos, por eso uso siempre la diadema. Y no tendríamos que disculparnos en el contexto en el que nos encontramos, no solo por la epidemia, sino porque esa es la riqueza de nuestras cotidianidades. Y entonces es así como Sonomemoria surge precisamente de la reflexión de estas riquezas, buscando retratar y reflejar, registrar esa diversidad más allá de la pureza, ¿no? Discutía con algún colega que precisamente hizo un registro sobre, en ese caso se justificaba, era sobre pianos y cosas barrocas de las iglesias, y entonces en un registro que hicieron en un templo, pidieron a todo el pueblo que estuviera callado como por 1 o 2 horas para poder registrar el órgano colonial y demás, pero en definitiva esa grabación es totalmente artificial. Lo natural es que se cruce el señor de los aguacates, se buscan la mazamorra, vengan todos a comer, ¿no? Esa es la riqueza de nuestras culturas, y eso es lo que Sonomemoria precisamente quiere rescatar ahora con todas las personas que deseen colaborar con nosotras y con nosotros. Hay un gran gancho personal allí, ¿no? ¿Cómo opera esa frontera, Iván, entre, digamos, la nostalgia, la infancia, lo nombras, además arrancas el archivo con algo que, si bien se extiende a un anecdotario vivido por otros, pues hace parte como de un arsenal muy, muy, muy personal. Ya a nivel, digamos, si se me permite decirlo de esta manera, investigador, creador de contenidos, docente,
¿Hay conciencia en ello o es, digamos, irrelevante? No es algo particularmente reflexionado. Esta idea entre los archivos que te atraen a ti porque eres Iván, a los archivos que uno diría son relevantes, ponerlos y guardarlos, porque hacen parte de un discurso más grande que es una nación, una región, un pueblo. Creo que la relevancia en definitiva viene de las motivaciones de la infancia. Hubo grandes periodos en los que yo no podía salir de casa por una situación muy extraña y larga de contar, y en donde mi contacto con el exterior era solo lo sonoro, ¿no? Porque inclusive las ventanas eran pequeñas y bueno, sí salía a la escuela y regresaba, pero solo iba a la escuela y regresaba y el resto del tiempo tenía que estar precisamente ahí. Entonces, para mí lo más rico era, sí, definitivamente ver tele, sí vi tele hasta el cansancio, no era un lector precoz ni nada por el estilo. Y lo sonoro, para mí la ventana al mundo era lo que escuchaba por la ventana y el radio, ¿no? Tenía un radio muy viejo que podía escuchar los programas de radio con estas producciones de radionovelas y los discos de vinilo que muchas de nosotras y de nosotros pudimos compartir. Entonces, ahora con la epidemia y cuando el mundo cambió y motivado precisamente por este intercambio con Ricardo, en donde solo podíamos escucharnos porque no nos podíamos ver, bueno, en su caso él sigue sin poderme ver, chiste, cuando él oiga la grabación a él le da mucho gusto que hagamos estos chistes. Nos llenó de gozo este asunto en donde la fotografía y el audiovisual, compartiendo juntos esta ceguera, la suya natural, la mía inspirada por una vorágine de fotografías, de acervos, de archivos y de cumplir estándares internacionales, ¿no? Nos llevó a dedicarnos específicamente a los registros sonoros en exclusividad, compartiendo definitivamente con esta justificación que tenemos en nuestra región, con más de 60,000 personas con ceguera o disminución visual, en donde carece de sentido cuidar tanto una fotografía que nunca van a poder ver. Y entonces queremos cuidar estos sonidos que ahí sí todos podemos compartir y que en definitiva, bueno, las personas que son sordas no podrán compartir, pero bueno, existen otros materiales. Pero en definitiva, no podemos atender a todas y a todos y nuestro objetivo principal es compartir con personas con discapacidad visual y también el asunto de recuperar los testimonios y la voz de las regiones indígenas, que también son otras de las voces y de los sonidos que han estado perdidos. Podemos escuchar, cuando escuchamos el mapa sonoro, como es normal en nuestras ciudades y en nuestros países, la gran aglomeración de sonidos que hay en las ciudades capitales de las regiones, pero la poca presencia que hay en las regiones indígenas, campesinas, interétnicas. Y nuestra meta, desde la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, es plagar ese mapa sonoro de sonidos y registros relevantes e importantes para el patrimonio de nuestro país y de nuestra región latinoamericana, desde estas regiones donde esas voces prácticamente nunca se escuchan. Bueno, yo de nuevo quiero terminar otro par de comentarios, si me lo permiten, Julián. Dale. Mientras que se animan otros colegas, quizá voy a ser un poco crítica con nuestro panorama acá en Colombia, porque creo que hace falta un ejercicio así de bello y así de articulado, Iván, porque aquí yo creo que tenemos instancias o tenemos instituciones, bueno, un poco con el tema de los archivos fotográficos, tú sabes que pues he procurado darme a la tarea también de buscar cosas. Yo sé que aquí tenemos, por ejemplo, un caso referente es RTBC, Sistema de Medios Públicos, tiene un programa que se llama Señal Memoria y se habla pues de un archivo pues con alrededor de patrimonio audiovisual y sonoro. Sé que es un archivo muy significativo, importante, tiene que ver también con toda la parte sonora de Radio Nacional. También hay un banco de archivos digitales, pero de artes en Colombia, que igual los Andes, hasta donde consulté, lo estaba manejando. Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano, por ejemplo. Y a nivel de leyes, ya que tú lo tocaste, aquí tengo que decir que es que yo insisto en que nosotros nos falta, no tenemos unos antecedentes tan fuertes como ustedes, como tú lo decías en el 89 con el INA, la fonoteca. Pues eso es un antecedente que es importante porque yo creo que aquí nos llevan años luz en relación con lo que aquí tenemos y también con esa norma mexicana del 2011, porque creo que también las políticas son fundamentales para que uno pueda llegar a plantear, pues los proyectos es posible y qué bueno que existen estas posibilidades de enlace y qué bueno que también se nos permita desde las escuelas, desde la academia hacer investigación, pero hace falta un poco más de esos elementos, porque aquí tengo que decir, por ejemplo, que la AGN o el Archivo General de la Nación lidera algo que llama como el archivo fotográfico y de fonotecas. Pero yo creo que hace falta consolidarlo, relativamente es muy nuevo, hablan de una red de fonotecas, creo que hay ejercicios valiosos a nivel regional, pero que hace falta más potencia. Y en ese sentido lo que iba para preguntarte es que creo que aquí necesitamos sumar esfuerzos, ser un proyecto más colaborativo, que arranque con iniciativas y se junten. Y eso te iba a preguntar,
porque claro, uno cuando ve el proyecto del mapa sonoro, que en efecto tú no lo compartías y ve todos esos aportes, ¿qué tan difícil ha sido ese recorrido, Iván? Sumar fuerzas, es decir, poder, como lo decía Julián, entre eso que uno quiere, esos intereses personales y que esas ideas que tiene allí, darle forma y cómo hace para sumar más. Claro, tú nos cuentas de las alianzas tan interesantes que por fortuna lograron allí entre instituciones, entre amigos, pero qué tan difícil es y qué tan extendido está, es decir, cómo podría decir ese proyecto, cuántas manos se han sumado o están allí, y además con esta invitación tan generosa que nos haces de sumarnos a ese proyecto, que es lo más valioso. Esa es como la primera parte, Iván, para escucharte. Gracias. Yo creo que en el pedir está el dar. Yo pude conocer precisamente estos proyectos, tanto fotográficos como sonoros, fonográficos, precisamente en Colombia, además de que tanto el Archivo General, la gente fue muy amable, como el Archivo de Bogotá, que además está en un edificio impresionante, hermoso. Yo esa misma sensación en mi proyecto pasado académico, con el que nos vinculamos a partir de la fotografía, tenía esta misma sensación que tú, Sandra, cuando visitamos estos archivos europeos, ¿no? Con este proyecto visitamos 7 archivos de diferentes países, 7 países diferentes, y nos daba esta sensación con los proyectos europeos y en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, que en México nos sentíamos precisamente décadas retrasados y veíamos que tenían muchísimo dinero y normatividad institucional y acuerdos, por ejemplo, tenían una norma europea y un proyecto que se llama European, y nos sentíamos como mirruñitas, ¿no? Nos sentíamos como pequeñitos, como pulguitas. Pero cuando empezamos a conocer los proyectos latinoamericanos, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, nos empezamos a dar cuenta de la riqueza y la viveza que teníamos en México y la experiencia que tenemos de mantener el patrimonio vivo. Es decir, cuando uno visita, por ejemplo, en Europa, estas grandes catedrales como la Sagrada Familia en Barcelona, que se estaba terminando de construir y que nunca se iba a acabar, o que si ya se acabó, fue el megaproyecto de Gaudí, es algo que, si bien ofrece celebraciones religiosas, ofrece misas, es un museo desde que se comenzó a crear, ¿no? Y hay templos que ya han sido olvidados, y hay lugares de arquitectura que ya solo son un recuerdo. Cuando uno visita nuestros museos y nuestras catedrales en Latinoamérica, uno lo encuentra lleno de vitalidad, lleno de gente, de vendedores, de comercio, de intercambios, de personas haciendo noviazgo. Uno puede visitar al cura, los pregoneros, la gente que pide limosna, etcétera, etcétera. Hay una vitalidad tremenda en nuestra querida Latinoamérica, y creo que esa es la riqueza y el recurso al que nosotros nos tenemos que aferrar. En el caso del proyecto fotográfico, nosotros empezamos a tropicalizar estos procesos que llevaban en Europa y en Estados Unidos con insumos y técnicas latinoamericanas, ocupando cámaras fotográficas o equipos que estuvieran a nuestro alcance, generando reveladores orgánicos con materiales como en el caso del café soluble y demás detalles. Para este proyecto de Sonomemoria tenemos la misma intención. No queremos replicar las experiencias internacionales europeas llenas de dinero y de fondos, en donde hay gente que cobra un dineral tremendo por hacer esta catalogación y genera grandes recursos de fundaciones privadas, sino queremos partir del registro del ciudadano de a pie con este proyecto vinculado al mapa sonoro de México. Una persona en cualquier parte de nuestro país, con cualquier teléfono celular que tenga un micrófono, puede generar su registro sonoro para la posteridad. Y por más sencillo y humilde que sea su celular, siempre va a tener mayor calidad que estos cilindros de cera con tan mala calidad que los escuchamos, y que, claro, suenan tan mal que suenan lindos porque son vintage, retro y demás, pero la calidad es mala. La calidad de los registros analógicos y físicos de principios del siglo XX era realmente mala. Entonces ahora tenemos la posibilidad de generar registros digitales que, bueno, igual se pueden perder y degradar. No ahondaré en esto de la preservación digital por ahora, pero tenemos la oportunidad de construir. Y si nosotros tomamos en cuenta que el español es el idioma materno, el segundo idioma materno más hablado en el mundo después del chino, empezamos a ver que tenemos una fuerza de vitalidad, de oralidad y de testimonios, de memoria y de sonoridad mucho más grande de la que tienen en Europa, en Estados Unidos y en Canadá o en otras regiones, ¿no? Inclusive la mitad de Estados Unidos pues, son hispanos, ¿no? Digo, no sé si la mitad, pero sí una tercera parte de la población. Entonces yo le he puesto más a esta solidaridad de los registros, sí sumando esfuerzos, pero ya no con la envidia o el deseo de estos grandes equipos y estos grandes centros y estos grandes archivos que antes tenía al visitar estos lugares en Europa o en Norteamérica.
En definitiva, la normativa sí es algo que podemos ir acompañando, pero yo también aprendí humildemente al visitar otras regiones de nuestra querida Latinoamérica, que en México no estamos tan avanzados como esperaríamos en muchas cosas. Hay cosas que sí, como en el caso de la norma fonográfica que es de 2011, pero la norma fotográfica es de 2019. O sea, tardamos muchísimos años en México para ponernos de acuerdo y tener una norma de catalogación de fotografías. Y sin embargo, por ejemplo, en Colombia, el archivo de la memoria, por ejemplo, es algo que por la guerrilla y por demás detalles de la lucha armada, que no retomaremos ahora, se ha convertido en una política de Estado que tiene una parte presupuestal precisamente para recuperar y reconciliar a las diversas partes con grandes participaciones del Estado, y que en México no tenemos ni cerca de lograr a consolidar, ya sea por el narco, por los desplazamientos indígenas o por las guerrillas de los 70 o los grupos armados de estas décadas. Es algo que estamos lejos de tener. Entonces, yo valoro que sí hay cosas que en mi país hemos desarrollado más, pero hay cosas que hemos aprendido mucho de otros países como de ustedes. Y concluyo recordando la primera colección que yo vi, que era Patrimonio de la Humanidad, la primera colección fotográfica. Es una colección, ¿no es cierto? Si es colección o es un fondo fotográfico de unos misioneros lasallistas que se encuentra en Quito, que recorrían la Amazonía y que fue la primer acervo fotográfico patrimonio de la humanidad en Latinoamérica. No fue en México, no fue en Chile, no fue en Argentina, no fue en Brasil, fue humildemente en este pequeño archivo ecuatoriano, que ahora, bueno, es punta de lanza con muchos otros archivos, y no mencionaremos el AGN y el archivo de Bogotá, que tiene una colección enorme de planos, de fotografías, de demás detalles, que por cierto te agradezco, Sandra, por el conecte precisamente con la colega, ya ahorita olvido su nombre de repente, pero que es una maravilla sumar esfuerzos y experiencias, y ahora pues los invitamos a que quien esté interesado podamos sumarnos en colaboración para los registros sonoros desde esta lógica del ciudadano de a pie, no desde los registros históricos y patrimoniales de lo que la historia oficial nos ha enseñado a recordar. Muy bien, gracias, Iván. Sí, tienes mucha razón en ese sentido y agradezco mucho tu respuesta. Por eso decía un componente crítico, pero que también nos haga recordar eso posible. Acá lo que te decía ya para cerrar permitir la palabra a Rodolfo de otro comentario que hay. Aquí lo que decía es que hay una resolución que además es muy reciente, que invito a ver, digamos, a los colegas que estamos acá con el archivo y tema de gestión, que es la resolución 3441 de 2017, que habla del PAC, del Patrimonio Audiovisual Colombiano, porque aquí todo lo del patrimonio fotográfico se integra por ahí y lo sonoro también, pero yo decía 2017, pero bueno, vamos a pasitos y es una cosa, Iván, y ahorita seguramente te preguntaré algo más de patrimonio. Muchas gracias. Gracias, Sandra. ¿Estás de acuerdo, Julián? Rodolfo, que tiene la mano allí. Gracias, Rodolfo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecerle a Iván por su presentación. Qué proyecto tan bonito tienes allí. Julián, gracias por el espacio. Bien, no, a mí me fascinó, de hecho, esa posibilidad que nos das de rememorar cosas a partir del carrito de paletas. Y entonces me ponía a pensar también sobre la importancia de la lengua, ¿no? En todos nuestros tipos de productos, porque cuando uno hace productos audiovisuales uno sabe que la capa de diálogos es la principal, y cuando llevas eso a un paisaje sonoro, la importancia de escuchar esas lenguas tan distintas y todo esto se te comienza a abrir un poco la cabeza pensando, bueno, ¿y dónde será? ¿Cómo será ese espacio? ¿Cómo será la gente? ¿Qué llevarían en su vestimenta? En fin. Y cuando pones ese sonido, ese paisaje sonoro sobre el funeral, eso es material para una historia entera, ¿no? El último funeral antes de la pandemia, digamos, ¿no? Esa es una historia completa, brutal, increíble, sí. Brutal. Y eso ahí me llevó, por ejemplo, a recordar a Robert Murray Schafer, que en la parte teórica analiza un paisaje sonoro a partir de 3 conceptos: un background, que son esas características generales del paisaje sonoro; un foreground, que son esos elementos sonoros que te llaman la atención; y de esa parte de interpretación tan importante que es esa marca o esa huella sonora que hace que cada cual escuche un paisaje sonoro de forma distinta dependiendo del acercamiento que tenga o dependiendo de esa información. Logra
interpretar un paisaje sonoro de una forma o de otra. Y a partir de ahí salté también a los sonidos que a veces me despiertan a las 5, 4 y media de la mañana con el sonido de los pajaritos. Esos cantos de esos pajaritos que hay acá son propios de estos espacios bogotanos, pero también de la región. Y entonces me acordé de animaciones como el toche bemol, que es una animación de las primeras que hicieron en el país, de un pájaro que se llama el toche. Pero era un pájaro que cantaba desafinado, por eso era el toche bemol, haciendo la alusión pues al medio tono menos en su canto. Y todas esas particularidades también que se exploran en todos estos audiovisuales me regresa también a la parte, bueno, de la parte del patrimonio, como dice Sandra, el patrimonio fílmico, la Biblioteca Nacional, incluso en la Tadeo, pues hay un espacio también para registros audiovisuales que se manejaba desde el CPA. Y hablar un poquito también de ese tema tan importante que es la conservación y la preservación, que son dos cosas distintas, de material audiovisual y sonoro. Y esas implicaciones que tiene tu proyecto cuando hablamos de lo digital actual, que igual tiene un problema gigantesco y un problema grande para estar siempre, digamos, disponible al público, porque las tecnologías van variando a lo largo del tiempo y hay que reinvertir y pasar los formatos de un formato a otro y permanecerlos actualizados, en fin. Y eso también me lleva un poco al proyecto del Caro y Cuervo, del Atlas Lingüístico de Colombia, y de cómo ese proyecto que tú muestras con el mapa de México, donde le das clic, esa página es increíble. Sí. Porque tiene tanta información allí que, bueno, para incluso un diseñador interactivo sería fantástico, y creo que me das mucho que pensar para implementar incluso en mis clases. Entonces, pues muchas gracias, Iván, por este espacio. Julián, muchas gracias, profesor. Y bueno, eso es como lo que quería contarles hoy un poco. Gracias, Rodolfo. En definitiva, no abordaremos ahora las complejidades de la preservación, ya no digamos tan solo de la conservación. Los que trabajamos archivos de cualquier tipo sabemos lo que implica ahora la migración precisamente de formatos y respaldos y demás. Pero algo que también aprendimos es esta experiencia de sumar esfuerzos, ¿no? Todas y todos queremos desarrollar nuestro proyecto y ser autosuficientes y autónomos. Y en definitiva estamos muy agradecidos con Bruno Bartra del Archivo General de la Nación, de la Fonoteca Nacional, perdón, con la experiencia del mapa sonoro, que al igual que los colegas del Archivo General de la Nación en México, igual que en sus países, pues entregan vidas enteras para la conservación y la preservación de estos materiales. Y entonces ahora que ellos, si bien no está resuelto, porque nadie en el mundo ha resuelto el problema tan solo de la conservación, con los problemas ahora de los soportes digitales, sí ya están altamente especializados y bueno, ellos van haciendo eso cada que se requiere y cada que hay que hacer migraciones, de tal modo que nosotras y nosotros en Sonomemoria ya no tenemos que preocuparnos por esto gracias a ellos. Y en definitiva podemos preocuparnos, igual que los investigadores de la Fonoteca Nacional o creadores como el mismo Bartra, ¿no? El mismo Bruno, de recuperar eso que sí se puede perder y que no se puede recuperar, y que son estos sonidos cotidianos, ¿no? Cuando yo era niño, igual que lo que tú recuerdas, había un montón de golondrinas en casa de mi mamá y de repente ya no las hay, ¿no? Y ya no hay esos cantos, ya no hay los oficios tradicionales, ya no hay a lo mejor el paletero porque empezaron a cerrar las calles y las colonias y ya no pasan los vendedores de calle, y entonces se pierden las historias y estos sonidos que en definitiva van migrando y se van transformando, pero que forman parte de nuestro patrimonio porque en ellos hay una parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Entonces, sin ser románticos en querer conservarlo todo y además preservarlo para las futuras generaciones, sí podemos aportar nuestro granito de arena con cosas que pudieran ser relevantes. Yo, el único pesar que tengo con el proyecto de Sonomemoria es que, debido a que el mapa sonoro es exclusivamente para México, no nos animamos a invitar en esto a otros colegas porque no tenemos una plataforma donde albergar, difundir y compartir este registro latinoamericano. Y cuando lo hemos propuesto, cuando intentamos hacer ejercicios desde lo fotográfico en otros momentos, nos topamos con que efectivamente la burocracia de nuestras naciones
tiene que rendir resultados a las administraciones en curso. Entonces, la mayor preocupación pues, es atender lo que el político o la político en curso necesitan para sus informes o para lo que tengan que hacer como recuperación de la memoria según la tendencia política que tengan, y entonces no están preocupados en generar este ambiente latinoamericanista. Pero sí hay muchos esfuerzos que nos llevan hermanando, y bueno, uno de ellos para mí es muy claro, este esfuerzo que crean ustedes hace tiempo con Imagen Palabra, en donde participamos ya sea colegas y estudiantes de diferentes regiones, y que bueno, es algo que ustedes comenzaron, que son punta de lanza y que para nosotros es un referente de cómo se trazan proyectos de compartir y construir conocimiento entre países, entre naciones, entre culturas, entre lenguas, y que bueno, poco a poco ha ido creciendo. Ahora ya va por el año 12 o el año 13, lo cual en definitiva ha rebasado todas las administraciones locales, regionales y nacionales de nuestros países, y eso nos deja esta lección en donde claro que a nosotros nos gustaría convertir a Sonomemoria en un proyecto regional, y tenemos otro gran referente, por ejemplo, que es Radio Ambulante, que si bien lo han desarrollado desde los Estados Unidos con financiamiento de NPR, invitan a gente de otras regiones. Nosotros creemos que podemos hacer ese mismo esfuerzo con Sonomemoria, con documentales sonoros hechas por nosotros, por nosotras y para nosotros y nosotras, sin necesidad de tener los grandes financiamientos. Por eso nuestra meta es ahora, usa tu grabadora, usa tu celular, no nos vamos a preocupar de la calidad, porque al final es mucho más importante construir conocimiento en colectivo, en hermandad latinoamericana, y ahí sí, en el tercer nivel, es donde queremos sumarnos y juntos y colaborar con ustedes para trazar en una agenda de trabajo algún documental sonoro por periodos en donde atendamos entre todos con las habilidades, ¿no? Ricardo decía, yo no soy muy bueno para entrevistar en entrevistas abiertas, pero soy muy bueno para editar, y yo soy bueno para hacer guiones, y alguien más dijo, yo soy bueno para la ingeniería de sonido, y al igual que se hacen ahora animaciones, digamos, entre personas de diferentes países, la colaboración sonora es mucho más sencilla. Okay. Una de ustedes propone la mazamorra, por ejemplo. Nadie de acá conoce nada acerca de la mazamorra, pero ustedes hacen las grabaciones de campo, las entrevistas, lo mandan, alguien los sonoriza, alguien lo musicaliza, alguien lo edita, y esa es la experiencia que aprendí precisamente de Imagen Palabra, en donde contaban una historia tradicional de una región campesina, indígena, popular, y alguien de otro país la ilustraba a partir de lo que se contaba desde este otro país. Y el resultado fue maravilloso. Si nosotros podemos hacer esto mismo con lo sonoro, es todavía más sencillo porque solo podemos usar nuestro celular, nuestra grabadora, nuestros audífonos, y por ejemplo en Sonomemoria estamos comprometidos con usar solamente software libre y gratuito para evitar estos problemas que tenemos en las universidades y en los archivos privados y en las escuelas de paga, porque no podemos sostener para las regiones, por ejemplo, donde yo me encuentro en esta región indígena y campesina, licencias tan caras. Entonces usamos, por ejemplo, Audacity para la edición sonora, que es un software libre y gratuito, y actualmente en todas mis computadoras tengo Linux instalado. Entonces yo creo, respondiendo un poco también a lo que decía Sandra y haciendo eco a lo que decía Rodolfo, que sí podemos hacer grandes esfuerzos latinoamericanos sin necesidad de tener los grandes financiamientos, con grandes resultados. Y así es como personas como Gabriela Mistral, en la década de los 40 obtuvo el primer premio Nobel para una mujer latinoamericana, después Gabriel García Márquez y Octavio Paz, en donde cada uno de ellos hacían estos esfuerzos con bocetos a mano, aun cuando ya tenían máquinas de escribir, dictáfonos o inclusive computadoras, para el caso de Octavio Paz en su periodo más tardío, también para Gabriel García Márquez, y siempre hicieron todo al estilo latinoamericano, a mano, bocetado con lápiz y papel, y es como nosotras y nosotros queremos construir Sonomemoria, no con esos grandes insumos internacionales, europeos y norteamericanos. Si llegan, bienvenidos, pero desde luego con lo más fuerte que tenemos, que es la creatividad y la construcción de conocimiento, con esa herencia milenaria que tenemos en nuestra riquísima y hermana región latinoamericana. Iván, súper. Hay un montón de propuestas ahí que créeme que te vamos a copiar y ya llegará trabajo pronto, porque ya sabes cómo es, o sea, me sonó, además la mazamorra ya me sonó. Yo ya escribí, hagámoslo, Julián. Sí, hay que hacer la mazamorra. Hay que hacer la mazamorra. Comenten para los que se conectan acá en México y en otros que la mazamorra es un dulce, un postre, algo... Ok, claro, para los que no están colombianos les contamos. Hay versiones, hay como una versión que podríamos llamar así resumido,
Si quieren, Sandra, yo cuento la versión fría y usted cuenta la versión caliente. Hay una versión que es la versión, digamos, que puede llamarse fría, que es más como de sierra. Bueno, las dos son de sierra, dirían en México. Aquí diríamos de cordillera, de montaña. Y las dos tienen maíz de por medio. Solo que una, digamos, es insípida para el paladar mexicano, podríamos decir, porque no tiene un marcado sabor. Es casi como el caldo del maíz frío y se adereza con leche. Pero no es un maíz, no son todos los maíces, es un maíz en particular. Y es conocida como el maíz peto, y es conocida como la mazamorra paisa, que es una mazamorra blanca, una sopa blanca que regularmente se toma más como onces o como complemento de nunca, como un almuerzo principal. Sin embargo, en Bogotá, por ejemplo, que no es de tradición de mazamorra blanca, a veces se la sirven a uno caliente como guarda algo para la entrevista, guarda algo para la entrevista. Y endulzada, y que endulzada, no es con azúcar. Sino no. con el piloncillo que ustedes dirían, que es nuestra panela, aunque me di cuenta muy tarde que en algunas ciudades de México también le dicen panela. En la región donde vivo también es panela, sí. Panela, también con es panelita rayadita o con bocadillo. O con bocadillo. Esa debe haberla contado usted porque le fascina, maestra Sandra. Pero ahora cuente usted la mazamorra chiquita, que es otra cosa. No, yo no sé de la mazamorra chiquita porque no soy de esa, es un plato cundiboyacense, ¿verdad? Una sopa caliente. Que se prepara con ochuas y cubios. Ochuas ¿Sí no. es ochuas? Ochuas no, ochuas es la fruta. Oye, con todos los que somos de fuera dejamos de entender hace media hora no están entendiendo. Pero no, yo no soy experta en esa, de hecho, ¿qué dice Mariano? Mariano le da muy parecido como haciendo traducción. La mazamorra chiquita, la mazamorra fría, la primera que dijimos, es, digamos, un pariente del atole. Podría uno compararla más o menos con el atole. La diferencia sería que el grano está entero. Esa es la intención del proyecto de Sonomemoria, que podamos compartir esto entre países, porque tenemos cosas muy, muy, muy parecidas, pero con orígenes muy diversos. Yo la primera vez que oí la palabra mazamorra es estando en un restaurante con muchísima hambre, con la chatita y los niños, y preguntamos, oiga, había un letrero que decía peto, y decíamos, ¿qué es peto? Y me contestaron, pues es como una mazamorra, pero paisa. Entonces no entendimos ni la palabra peto, ni mazamorra. No entendieron nada. Entonces dijimos, tráigame unos huevitos. Y se le agrega el claro, porque lo que es importante de la mazamorra no es esa versión bogotana que es leche, agua, sino que tiene que tener claro, que es como la sustancia que se produce de poner el peto en cocción. Es el claro, y que da como un líquido amarillo. Entonces lo rico de una mazamorra es que nunca es blanca. Sí, es el claro, es el grano entero del peto en el claro, acompañado con la panela o el bocadillo. En sus voces y en sus recuerdos está el sonido de la memoria. Así que vayamos agendando terminando nuestra sesión. Pero hagámosle la cortesía a la mazamorra chiquita porque no le podemos hacer esa descortesía después de nombrarla. La mazamorra chiquita es una sopa caliente, salada. Esa sí es salada. Es una sopa salada. La sopa en Colombia regularmente es como, porque en México es distinto sopa, es siempre líquida, y sería como un como un caldo, digamos, como un caldo, pero es un caldo espeso, y le dicen chiquita, es porque es el mismo maíz u otro tipo de maíz, pero picado. Y al picarlo, al trillarlo, como si se metiera en una, ¿cómo se llama? ¿En un molino? No, en un molino no, porque el molino queda polvo. En un mortero. Como en un mortero para picarlo. Entonces el grano queda más chiquito. Entonces por eso le dicen mazamorra chiquita, porque el maíz está más graneado. Pero además lleva como muchas verduras o granos o tubérculos de las zonas, que es muy relativo. Entonces, de ciertas zonas de Boyacá, donde sobre todo es la mazamorra chiquita, le ponen unos granos, unos vegetales. De otra zona le ponen unos granos, unos vegetales. Pero la diferencia marcada es que es una sopa salada. Es una sopa salada espesa y llena de especias y granos y tubérculos, sobre todo eso. Y son medio incompatibles y hasta enemigas. Ya nos tocará explicar eso. Pero yo estoy enamorado precisamente desde la epidemia, y ahora ya no soy capaz de sentarme a ver una serie, una película. Me harto porque quiero hacer otras cosas, y disfruto tremendamente escuchar. Y lo que estamos aprendiendo en Sonomemoria es que nos hacen falta producir muchas más cosas con estas narraciones, simplemente esta explicación en lo que tú estás arreglando, tendiendo tu cama, de camino al trabajo, ¿no? Escuchar esto
es algo que además de contribuir a reproducir y recuperar nuestro patrimonio latinoamericano, difunde esa diversidad que nosotros somos y que en otras regiones han entendido muy bien y que ahora nos toca a Latinoamérica difundirlo para el mundo. Pues Iván, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al proyecto. Voy a hacer como una última pregunta, aunque creo que se fue un poco resolviendo en la medida en que lo ibas nombrando, básicamente porque Juan Camilo, que por aquí la hizo hace rato, no se la podemos dejar colgada. Te preguntan, ¿se piensa hacer algún podcast? Él lo dice como pregunta básica, lo nombra así, una pregunta básica. ¿Se piensa hacer un podcast en base a este archivo sonoro? Sí, totalmente. Voy a compartir un poco nada más parte del proyecto, solo inclusive para mencionar los colaboradores principales. A ver cómo pongo aquí. Ahí ya estás compartiendo. Gracias, voy a ajustar brevemente. Aquí está, bueno, el proyecto es obviamente un documento extenso. Tenemos, bueno, menciono precisamente a los colegas, los pongo rápidamente en pantalla por la grabación, ¿no? Estoy yo, está Ricardo García Rañaga, Sergio Navarrete, que es el colega que les mencionaba de las etnografías, Shanat Rojas, que es una colega náhuatl totonaco de la Sierra del Estado de Puebla, Renan Martínez, que se encuentra en Oaxaca, que trabaja con radios comunitarias, Naku Magdalena, que bueno, ella es igual músico y ingeniera de sonido y todóloga que trabaja en la Universidad Estatal acá en Puebla, en la Facultad de Artes, y Sergio Pérez, que es músico, él es, igual que Naku, también es músico de formación, ¿no? Entonces, tenemos esta riqueza con los asesores acá con Mariano, precisamente Verónica Vázquez y Juanita Waters, que es lingüista. Y lo que nosotros buscamos es precisamente en estos tres niveles generar no solo, digamos, los registros básicos se van al mapa sonoro. Los registros de divulgación precisamente buscan la salida en podcast y en cápsulas para el Sistema Estatal de Radiodifusión. En nuestras regiones indígenas no en todos los lugares hay cobertura de celular ni cobertura de internet, entonces la radio sigue siendo un elemento importante, no tan relevante como en el pasado, porque gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a la modernidad, cada vez hay más lugares de cobertura en donde los podcasts pueden llegar más, pero el radio sigue siendo un elemento importante. Entonces estas cápsulas tendrán salida de podcast y de radiodifusión, y los documentales sonoros, en donde buscamos generar un canal similar a lo que mencionábamos de radialistas se me fue el nombre ahora del otro que mencionábamos, radioambulante, ¿no? Un canal precisamente con esto, pero dependerá de la capacidad y la colaboración que tengamos entre los colaboradores y las personas que se quieran sumar al proyecto, porque nosotros platicando, todas y todos tenemos pues, trabajo académico y demás, y decíamos, bueno, mínimo hagamos un documental sonoro al año. Entonces, uno al año pues no alcanza para sostener un canal, digamos, con cierta frecuencia, pero si nos sumamos más y podemos hacer uno al semestre o dos al semestre y llegar a la meta de tener uno, dos al mes, por ejemplo, sería muy rico. Pero por lo menos los podcasts cortos, como mencionábamos, con este comentario crítico y estos registros de la vida cotidiana, seguro eso es la salida que inclusive nos han pedido, por lo menos, por ejemplo, el sistema de radiodifusión estatal en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, también el rector de la Universidad Intercultural y otras personas, ese cuente con él. Pero además hemos generado algunos otros elementos que nos parecen relevantes. Por ejemplo, dentro de la documentación tenemos un decálogo basado en normativas nacionales e internacionales que redujimos a 10. ¿No? Por ejemplo, esto es algo que queremos socializar y compartir. Las 10 normas mínimas para que podamos hacer registro sonoro formal y especializado con las personas, respetando, por ejemplo, el patrimonio sonoro de individuos y colectivos y procurando no transgredir ninguna norma y manteniendo precisamente esta relación ética con las personas con las que nosotros hacemos, porque a diferencia de, por ejemplo, el proyecto de Radio Ambulante, que es un proyecto financiado que tiene esta finalidad económica, nosotros no, nosotros somos un proyecto precisamente patrimonial, que lo que busca es contribuir desde nuestra formación y desde nuestras universidades o nuestras entidades a la recuperación de este patrimonio sonoro y de la memoria en Latinoamérica. Entonces, quizás sea más lento que un proyecto financiado o un proyecto con fines comerciales, como lo son algunos de estos podcasts, pero no nos deja para nada en desventaja porque tenemos mucha capacidad, mucho talento, pero sí dependeremos de los acuerdos que vayamos teniendo
entre las diferentes personas. También las leyes nacionales e internacionales. Nosotros nos basamos, por ejemplo, en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que ha firmado y refrendado México, y que es donde recuerdo Colombia también. Entonces, ahí es donde también planeamos conseguir financiamientos y recursos, por ejemplo, para algunos materiales que sí nos hacen falta. Tenemos, por ejemplo, dejo de compartir acá. Tenemos, por ejemplo, algunas grabadoras, pero nos dimos cuenta que necesitamos un tipo de grabadora especial que encontramos de 2 modelos con menús sonoros, ¿no? Por ejemplo, Ricardo graba con cualquier grabadora, pero es una lata cuando él quiere cambiar de MP3 a WAV o subir la calidad de WAV, porque efectivamente los menús son solo visuales. Entonces ya encontramos 2 modelos que tienen los menús sonoros, y este tipo de equipos son para los que estaremos buscando financiamiento. Ahí es donde también nos están apoyando el Instituto Poblano de la Discapacidad. Y bueno, el proyecto irá creciendo conforme vayamos produciendo también. Ya tenemos, como en el caso del ejercicio que hice de la Dama de los Recuerdos, fue ¿cómo se dice? Laboratorio, en donde en estas 4 cápsulas cortas probamos los canales de distribución, los RSS, subir a podcasts comerciales como Spotify, pero a radio pública, pero también a Google Podcast, porque, por ejemplo, me pasó que en la Universidad Intercultural prácticamente ninguno de los alumnos de la primera generación que entraron ahora usaban Spotify, todo lo hacían en YouTube, y el YouTube consume muchos datos, y en regiones campesinas donde el saldo es abonado a los teléfonos celulares, pues no conviene. Entonces estamos explorando cómo es que podemos difundir estos materiales, que no solo se queden en la egoteca, que es lo que nos pasa en muchos proyectos, ¿no? Yo me conecto con ustedes y digo que el proyecto es maravilloso y que nos escuchen para subir de likes o de vistas en Spotify, cuando a lo mejor son otras plataformas que no nos van a generar ningún tipo de recurso económico, las que debemos de fortalecer para difundirlo, para que la gente, por ejemplo, pueda escuchar estos testimonios en su propia lengua o estas historias de sus propias comunidades, igual que hicieron otrora las radios comunitarias antes de la llegada del Internet. Y ese es nuestro objetivo, ser un símil de una radio comunitaria, por ejemplo, pero ahora con todas las plataformas y ventajas del Internet, de manera interinstitucional, y desde luego fortaleciendo el patrimonio oral y sonoro de nuestra región latinoamericana. Comenzando por esta pequeñita región de 3 estados, que bueno, pequeñita no tiene nada. Pero pequeñita en México no hay nada. Comparado con nuestra región latinoamericana, que es inmensa, pues es un esfuerzo pequeño que esperemos poder articular. De hecho, no aspiramos a abarcar toda la región, sino más bien a sumarnos, a encontrar otro proyecto como Sonomemoria, quizá con ustedes, quizá en alguno otro de los países hermanos, y hacer esta alianza para generar una especie de radialistas, de radio ambulante o de canal de podcast con estas historias en donde ahora decimos los colegas de tal región se articulan y nos comparten esto, que es el mismo esfuerzo que está coordinando el doctor Mariano Báez con esta red de investigación en antropología audiovisual con miembros de varios países, en donde, bueno, también hacen materiales sonoros, visuales y audiovisuales, pero principalmente desde los productos antropológicos, que no queda fuera, pero aquí tenemos, pues, como vieron, periodistas, músicos, no necesariamente especialistas en ciencias sociales, ¿no? Artistas, diseñadores. Entonces es un proyecto un poquito más abierto disciplinarmente, pero que también tiene este riesgo de tener, decimos en México, de chile, de dulce y de mole, un poquito de diferentes sabores, que a veces cuesta trabajo asir por los tiempos para generar productos secuenciales con cierta frecuencia en los canales de distribución de podcast. Iván, muchísimas gracias, quedamos muy tocados y quedamos muy animados y además muy agradecidos. El material bellísimo, la manera en que lo contaste, lo que escuchamos, lo que invitas a hacer, y pues esto es como la primera de muchas otras que vendrán en la que algo haremos. Como seguro siempre, que sí, yo espero que la próxima reunión sea para que presentemos productos y no solo las buenas intenciones que a veces nos llevan, ¿no? Queremos hacer esto. Seguro la siguiente vez que nos contactemos será para presentar alguno de los productos específicos. E igual estamos ansiosos de ver cómo va el archivo fotográfico y los trabajos desde la Tadeo, y siempre estamos al pendiente de los trabajos de fin de curso, a los que Julián nos invita presencial o virtualmente, desde luego también con todo este equipo que tienen de profesores, profesoras y estudiantes en la gráfica y en todas las monerías, decimos acá, que hacen ustedes en la Universidad Tadeo, con quienes estamos eternamente agradecidos. Pues muchas gracias, Iván. De nuevo, muchísimas gracias. Un saludo enorme, saludos a la familia, saludos a los chicos, saludos a Vero,
Saludos a todo mundo, a todos los amigos que tenemos allá. Muchísimas gracias y muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas también. Mariano, muchas gracias, saludos a las personas que están conectadas. Nos quedan 2 o 3 actividades de Imagen Palabra, todo sigue en la agenda virtual. Ahora tenemos una presencial que vamos a transmitir por Instagram en Salón Imagen Palabra. Vamos a tener la visita de Iván Espinel. Iván Espinel es un diseñador de Art Toys y nos va a hablar un poco como de sus procesos, de los trabajos de investigación, creación y desarrollo que genera alrededor de una serie de productos que tiene. Muchísimas gracias, nos vemos prontito. Iván, muchas gracias. Iván, mil gracias. Muchas gracias, Maravilloso gracias a proyecto ustedes. y que nos veamos para hacer entrega de la documentación de la mazamorra. Por lo pronto ahí ya quedamos comprometidos. De verdad que felicitaciones. Ojalá que busquemos replicar una experiencia y tenerlos como referente. Es obligatorio. Bellísimo todos estos procesos de memoria, identidad, reconocimiento. De verdad que muchas felicitaciones. Gracias, Julián. Un abrazo desde acá. Bendiciones. Igual para ustedes. Un abrazo a todos. Buena tarde. Gracias. Se cambia. Sí.